Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Hoy vamos a responder a una pregunta que parece sacada directamente de una novela de espías. A ver, la premisa es la siguiente. ¿Cómo es posible que un conflicto armado en Oriente Medio termine dándole a Washington el control absoluto, pero casi milimétrico, de la chequera petrolera de Venezuela? Es una premisa fascinante, desde luego. Lo es. Y bueno, para desentrañar esta complejísima red de geopolítica energética, nos vamos a basar íntegramente en unas declaraciones muy detalladas de la periodista especializada Mariana Párraga. Estas declaraciones están extraídas de una reciente entrevista concedida al canal de YouTube de César Miguel Rondón. Así que vamos directos a los datos y a las mecánicas que mueven el mundo. Exactamente. Y bueno, para quienes nos escuchan, es importantísimo dejar claro desde el primer segundo que nuestra intención en la exploración de hoy no es debatir sobre ideologías. Claro, nada de tomar partido. Eso es, vamos a analizar los hechos, las dinámicas de poder y las perspectivas que describe la fuente original para entender la fontanería real de la diplomacia moderna y sobre todo del mercado energético. Es pura mecánica geopolítica, manteniéndonos estrictamente neutrales en todo momento. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el punto de partida es un auténtico polvorín. La periodista nos sitúa de lleno en la crisis global actual, que es la que sirve de chispa para todo lo demás. Hablamos del conflicto en Oriente Medio, con la mirada muy puesta en Irán, y en lo que la entrevista describe de una forma muy gráfica como el embudo del estrecho de Hormuz. El famoso embudo, sí. Y claro, cuando hay tensión en ese embudo, pues el mundo entero tiembla, empezando por los precios. Así es. Y el impacto ha sido brutal y directísimo. Según los datos precisos que aporta la fuente, el crudo experimentó un aumento drástico de $16 en apenas 30 días. Para contextualizar un poco la magnitud, estamos hablando de pasar de 67 a $83 el barril desde principios de febrero. Es una escalada tremenda en un periodo de tiempo cortísimo. Y no es solo una cuestión de números parpadeando en una pantalla de la bolsa. La fuente detalla que hay ataques reales a barcos mercantes, tanto en el Golfo Pérsico como en aguas del Mediterráneo. Es una situación de tal riesgo logístico que está obligando a muchísimas embarcaciones a dar media vuelta. Prefieren no arriesgarse a ir a recoger el petróleo. Exacto. Imaginemos por un momento el caos que supone eso para la cadena de suministro mundial. Los barcos literalmente dan la vuelta. Lo fascinante aquí es cómo este tipo de crisis desbarata por completo cualquier previsión económica que los gobiernos tuvieran sobre la mesa. La fuente hace hincapié en un patrón histórico que, curiosamente, solemos olvidar, y es que los conflictos en Oriente Medio casi nunca son de corta duración. Y esto desmiente de plano las expectativas iniciales de esta crisis en concreto. Claro. La entrevista menciona que, al principio, figuras como el expresidente Donald Trump o el subsecretario estadounidense Pete Hegseth sugirieron que todo esto se resolvería con bastante rapidez. Pero la realidad sobre el terreno ha sido muy distinta. Totalmente distinta. A ese caos logístico que mencionabas antes, hay que sumarle complicaciones gravísimas en otros frentes. Por ejemplo, la fuente cita la declaración de fuerza mayor en Qatar respecto al suministro de su gas natural licuado, o LNG por sus siglas en inglés. Y para que se entienda la gravedad técnica de esto, hay que explicar que cuando un proveedor declara fuerza mayor, básicamente está diciendo que por causas extraordinarias no puede cumplir legalmente con sus contratos de entrega. O sea, es un comodín legal para decir que no pueden enviar lo que prometieron. Exacta. Y eso no es un detalle menor porque afecta directamente a los generadores de electricidad a nivel global que dependen de este combustible alternativo para funcionar. Si juntamos los barcos que dan la vuelta y el gas que no llega, la suma de estos factores lleva a la experta a señalar un escenario de altísima presión. De hecho, no se descarta en absoluto que el petróleo alcance la barrera de los $100 por barril. Un escenario que nadie contemplaba a principios de año, desde luego. Y aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión de hoy. Porque este caos, a miles de kilómetros de distancia, tiene un impacto directo y transformador en otro continente. La fuente conecta toda esta necesidad imperiosa de crudo a nivel mundial con el caso específico de Venezuela. Se nos detalla que Estados Unidos está interviniendo o intentando controlar la situación de dos países clave de la OPEP simultáneamente.
Irán por un lado y Venezuela por otro. Eso es. Y para Venezuela, las consecuencias de este movimiento tectónico son inmediatas. Según expone la periodista, esta crisis global significa el fin definitivo de lo que se venía llamando la gasolinera de descuento. Se acabó la época de las rebajas. La fuente menciona específicamente esos descuentos que califica textualmente de groseros, como los que se otorgaban a China mediante sistemas de trueque o intercambios opacos. Ahora la exigencia de Washington es innegociable. El petróleo venezolano de exportación tiene que venderse a precios reales de mercado y, sobre todo, pagarse al contado. Y aquí es vital detenernos, porque el quien nos escuche seguramente se estará preguntando por qué el gobierno venezolano simplemente no se niega a estas exigencias de Estados Unidos. Es decir, ¿por qué acatar estas normas tan estrictas? La entrevista revela cuál es el verdadero as en la manga de la administración estadounidense. Y resulta que es una cuestión puramente técnica. Según la fuente, Estados Unidos controla el flujo del crudo ligero estadounidense hacia Venezuela. Es un detalle técnico, sí, pero lo cambia todo. Espera, vamos a desgranar eso porque es fascinante. O sea, estamos diciendo que no es solo que Estados Unidos les ponga unas sanciones escritas en un papel, sino que las propias leyes de la física y la química del petróleo obligan a Venezuela a depender de Washington. Absolutamente. Es un jaque mate técnico en toda regla. El petróleo que se extrae del subsuelo venezolano es extra pesado. Para entenderlo, imaginemos una sustancia tan densa, casi como alquitrán, que para poder moverla por una tubería, bombearla y finalmente comercializarla, necesita imperiosamente ser diluida. Y se diluye precisamente con ese crudo ligero que controla Estados Unidos. Sin ese insumo específico, la maquinaria simplemente se detiene. Madre mía, la producción petrolera local se paraliza por completo. Por completo. Es una dependencia técnica ineludible, que se traduce, en la práctica, en un control geopolítico absoluto por parte de Washington. Es increíble cómo un detalle de densidad de un líquido termina dictando la política exterior de dos naciones. Y claro, esa dependencia técnica nos lleva directamente a la parte financiera de la ecuación, que es igual de sorprendente, porque si ahora el petróleo se vende a precio de mercado y se cobra al contado, estamos hablando de que entra mucho capital. Muchísimo dinero. Pero según la fuente, ese dinero no va a parar a las arcas tradicionales en Caracas. Si conectamos esto con el panorama general de la diplomacia económica moderna, vemos que han diseñado un mecanismo que prácticamente no tiene precedentes. La periodista explica que el dinero de esas ventas millonarias pasa a ser controlado directamente por la tesorería de los Estados Unidos. En términos financieros, funciona como un fideicomiso, lo que se conoce en el mundo anglosajón como un trust. Es decir, el dinero es técnicamente de Venezuela, pero la llave de la caja fuerte la tiene Estados Unidos. Precisamente. La entrevista incluso detalla cómo ha sido el viaje de este dinero. Nos cuenta que este fondo se instaló en una primera fase durante 6 semanas en Qatar, con la mediación de este país. Y luego, a finales de febrero, fue el propio secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, quien anunció públicamente el traspaso de esas cuentas al manejo directo de la tesorería estadounidense. Pero claro, ese dinero que ahora custodia Washington no es para que Caracas lo gaste libremente en lo que considere oportuno. Hay unas normas tremendamente estrictas sobre cómo se puede abrir el grifo. La fuente detalla que los fondos bajo este fideicomiso solo pueden utilizarse para comprar bienes que se originen en Estados Unidos. Es una lista de la compra muy acotada. Sí, el dinero no se entrega en maletines para uso discrecional. Se va liberando progresivamente y con un propósito muy específico, que es el pago de importaciones de carácter casi de emergencia. Hablamos de ayuda humanitaria, medicinas, alimentos y bienes de primera necesidad. Todo ello bajo una supervisión milimétrica. ¿Y quién decide exactamente qué productos de esa lista entran primero? Porque si el dinero lo tiene Washington, uno podría pensar que ellos mismos hacen la compra. Esa es la paradoja del sistema. Aunque Estados Unidos mantiene el control total de la cuenta bancaria, la fuente aclara que es el gobierno venezolano, señalando específicamente a la administración de Delcy Rodríguez, quien tiene la potestad de decidir cómo se asignan las prioridades. Ellos dictan cuáles son las urgencias del país. Vale. ¿Y en qué se están gastando los primeros fondos? Porque la entrevista da cifras muy concretas sobre esto. Da cifras muy reveladoras. Según los datos aportados, de los primeros $500 millones que se han girado desde este fideicomiso, el gobierno venezolano marcó 3 prioridades absolutas. Primero, la adquisición de medicamentos.
Segundo, la importación de alimentos que, atención a esto, forman parte de sus programas internos de subsidios. Y tercero, un punto verdaderamente crucial que es la compra de piezas y equipos eléctricos necesarios para intentar reparar el parque eléctrico nacional, que la fuente describe como profundamente deteriorado. Fijémonos en la ironía de la situación. Hay una potencia extranjera tutelando el dinero soberano de un país, pero es el gobierno local el que lo usa para mantener a flote sus propios programas de subsidios alimentarios y evitar que el país se quede a oscuras. Es un equilibrio de poder extrañísimo. Pero ojo, porque este control no se queda solo en el petróleo. Si hablamos de recursos extractivos, la entrevista da un giro natural hacia otro sector que está cayendo bajo la misma lupa, que es la minería. Efectivamente, es una extensión del mismo modelo de supervisión, y la fuente lo ilustra a través de una visita diplomática del más alto nivel. Se refiere a la llegada a Caracas del secretario del Interior estadounidense, a quien en la entrevista identifican como Bergon. Lo relevante de esta visita es cómo se estructuró su agenda, porque revela muchísimo sobre las prioridades actuales de Washington. Sí, la fuente detalla que la visita de Bergon estuvo dividida de forma quirúrgica. El primer día de reuniones estuvo centrado única y exclusivamente en el tema de la minería. Y el segundo día cambiaron de tercio para enfocarse en el petróleo y el gas. Es como si estuvieran haciendo una auditoría exhaustiva sector por sector. Y de esa auditoría sectorial salen decisiones de mucho calado. La periodista menciona, por ejemplo, que durante estas gestiones se informó de una nueva autorización, una nueva licencia, otorgada a la empresa multinacional Trafigura para la exportación de oro venezolano. Y cualquier oyente perspicaz notará un patrón aquí, porque un dato curioso que aporta la fuente es que Trafigura, junto con otra empresa de comercio de materias primas llamada Vitol, ya poseían licencias previas para operar con petróleo. Es decir, los mismos grandes actores internacionales se están moviendo en ambos tableros, el petrolero y el minero, bajo la atenta mirada de las licencias estadounidenses. Y esa mirada atenta se convierte en un escrutinio muy severo cuando hablamos de los modelos de negocio que el gobierno local intenta aplicar. La fuente expone un conflicto latente muy importante en este punto. Al parecer, la intención de Caracas es replicar en el sector del oro y la minería los mismos modelos contractuales que está utilizando en el petróleo. Hablamos de los famosos CPP. A ver, para que todos lo entendamos de forma sencilla, ¿qué es exactamente un CPP? Un CPP significa Acuerdos de Producción Compartida. Básicamente es un modelo donde el Estado pone el recurso natural, el subsuelo, y una empresa privada pone el capital, la inversión y la tecnología. Luego ambos se reparten los beneficios de la extracción. Sobre el papel es un modelo estándar en la industria. El problema real, según subraya la experta, es la falta de transparencia. Claro, la opacidad total. La entrevista señala que estos contratos petroleros originales se firmaron bajo el paraguas de la llamada ley antibloqueo del gobierno de Maduro. Y la característica principal de todo lo que se firma bajo esa ley es que no se publica. No hay rastro alguno en la Gaceta Oficial. Nadie sabe realmente quiénes son los verdaderos socios privados detrás de esas empresas que están poniendo el dinero. Y ahí es donde choca frontalmente con Washington. Ante esta falta de transparencia, Estados Unidos ha decidido poner todos estos contratos bajo una lupa tremenda. La fuente indica textualmente que los tienen en pausa en un estado de on hold. Están investigando a fondo si las empresas asociadas son legítimas, si sus estructuras son transparentes o si, por el contrario, han violado el complejo régimen de sanciones internacionales. Implacable, pero a escala de un Estado soberano. Y esto genera unas tensiones internas lógicas, porque la fuente también menciona que el gobierno venezolano está presionando muchísimo para mantener dentro de este nuevo negocio minero a sus empresarios aliados de siempre. Utiliza un término muy coloquial y descriptivo. Dice que buscan proteger a los enchufados, básicamente empresarios que firmaron convenios en el pasado bajo esas reglas opacas y que ahora la administración local intenta colar en la nueva estructura económica avalada por Estados Unidos. Es un pulso constante. Tienes por un lado la exigencia innegociable de transparencia de quien tiene la llave del fideicomiso, y por el otro, los intereses de una estructura de poder local que intenta proteger a sus círculos de influencia a toda costa. Y esto nos lleva, de manera muy natural, a analizar las dinámicas diplomáticas puras y duras que la fuente va describiendo a lo largo de toda la charla. Hay un análisis casi psicológico del lenguaje corporal en estas reuniones que resulta fascinante. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos de quién manda realmente en la sala? Porque la periodista es muy clara sobre las posturas que adoptan ambos lados en esas negociaciones. Es que la asimetría es total.
Se destaca que las visitas de estos altos cargos estadounidenses a Caracas se realizan desde una postura de clara y absoluta autoridad. Y no hablamos solo del secretario de Energía o del secretario del Interior. La fuente también hace mención a la visita del general Donnan, que es nada menos que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Ante este despliegue de influencia, la percepción de la experta es que el gobierno venezolano, liderado en estas gestiones económicas por Delcy Rodríguez y los hermanos Rodríguez en general, adopta una posición que no duda en calificar de inferioridad y obediencia. Llega a utilizar una palabra muy fuerte. Sí, llega a utilizar textualmente la palabra sumisión. La palabra sumisión tiene muchísima fuerza diplomática. Pero al mismo tiempo, la fuente señala que, aunque acepten esta tutela financiera, el gobierno intenta mantener una fachada de cara a la galería. La periodista lo llama maravillosamente el derecho al pataleo. Nos cuentan cómo intentan demostrar que aún tienen algo de control interno promulgando nuevas normativas. Hablan de reformas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos o propuestas para cambiar la ley de minería. Es decir, como no pueden controlar la chequera internacional, intentan imponer su autoridad firmando papeles burocráticos internos para proyectar una imagen de soberanía. Esto plantea una pregunta importante, que de hecho es la gran paradoja que aborda la propia entrevista en su tramo final. Pensemos en esto de forma puramente estratégica. Si el gobierno venezolano actual está resultando ser tan obediente a las directrices de Washington, si acepta que le tutelen los fondos y le dicten con quién puede hacer negocios, entonces, ¿qué incentivo tiene realmente Estados Unidos para impulsar un cambio de gobierno en el país? Parecería que ya tienen exactamente lo que quieren. Esa es la pregunta del millón. Si el acuerdo les funciona y el petróleo fluye hacia donde tiene que fluir, ¿para qué cambiar de interlocutor? Y la respuesta que ofrece la fuente es muy reveladora y nos obliga a mirar a medio plazo. Argumenta que este acuerdo de control absoluto funciona ahora mismo como un parche. Es útil para los intereses estadounidenses a corto plazo en medio de una crisis global, pero no es un modelo sostenible en el tiempo. La experta sostiene que, paradójicamente, a medida que este fideicomiso empiece a inyectar bienes básicos, medicinas y alimentos, y la crisis más asfixiante se estabilice un poco, la incertidumbre diaria de la población se reducirá. Y cuando eso pase, la sociedad civil venezolana volverá a organizarse. Volverán a la carga con exigencias políticas, claro. Una vez cubierta la supervivencia básica, la gente exige derechos. Y la fuente pone nombres propios sobre la mesa, mencionando que figuras de la oposición, como María Corina, ya están reclamando activamente la celebración de elecciones. Exactamente. La premisa histórica de la periodista es que la población venezolana siempre ha buscado soluciones electorales a sus crisis estructurales. Y esta exigencia ciudadana va a generar inevitablemente un efecto rebote. Habrá una presión monumental tanto desde dentro de Venezuela como desde la comunidad internacional, para que Estados Unidos deje de conformarse con ser el mero gestor financiero de un país en crisis. Se les exigirá que busquen, o al menos apoyen activamente, una solución política real, permanente y de naturaleza estrictamente electoral. En definitiva, no pueden mantener al país en una especie de cuidados intensivos financieros para siempre. El parche económico tendrá que dar paso a la política real más pronto que tarde. A modo de síntesis de todo lo que expone la fuente, lo que esta inversión nos ha demostrado de forma palpable es que el mercado global del crudo hace mucho tiempo que dejó de ser una aburrida tabla de oferta y demanda en una bolsa de valores. Lo que nos describe la entrevista es como el control quirúrgico de recursos muy específicos, como ese crudo ligero indispensable para diluir el petróleo pesado, sumado a mecanismos financieros extraordinarios, como tener el dinero de una nación metido en un fideicomiso en la tesorería de otra, redefinen por completo lo que entendemos por soberanía. Hoy en día, el flujo del petróleo y el control de la chequera son las armas más sofisticadas de la diplomacia, capaces de dictar el comportamiento de gobiernos enteros. Es absolutamente fundamental para quienes nos escuchan comprender la magnitud y la interconexión de estos hechos. La próxima vez que alguien pase por una gasolinera y vea cómo han subido los precios en el surtidor, conviene recordar que esos céntimos de más no son fruto del azar. Son el resultado directo de complejísimas negociaciones a puerta cerrada, de barcos que no pueden cruzar el Mediterráneo y de acuerdos donde la necesidad humanitaria de un país choca de frente con los intereses estratégicos de una superpotencia. Todo está asombrosamente conectado. Todo está entrelazado. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, me gustaría dejar una pequeña semilla en la mente de la audiencia, algo sobre lo que pensar,
que va un paso más allá de lo que nos contaba la fuente hoy. Pensemos a futuro. Si este modelo tan agresivo, consistente en gestionar la riqueza de una nación en crisis mediante un fideicomiso bajo el control de una potencia extranjera, demuestra ser eficaz para estabilizar mercados y garantizar que la ayuda humanitaria llegue, ¿estamos acaso presenciando el nacimiento de una nueva forma de tutela global? ¿Será posible que en el futuro veamos este mismo modelo, una especie de intervención corporativo-estatal aplicado sistemáticamente a otras naciones que colapsen? Si es así, quizá tengamos que redefinir por completo qué significa ser un país verdaderamente independiente en pleno siglo XXI. Vaya tela para reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Sigan siempre cuestionando el mundo que nos rodea y nos escuchamos en la próxima inmersión.